Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien en la clase de cultura religiosa de octavos. En este tiempo o en este momento avanzamos con el tema relacionado con el sincretismo religioso y el poder. La historia nos habla de que este sincretismo religioso llega en las colonias americanas o en la época de la conquista, cuando Cristóbal Colón obviamente llega a conquistar América o el Nuevo Mundo, que llaman en esa época, y nos damos cuenta de que América tiene, en este caso, la historia habla que tiene diferentes creencias o culturas diferentes en la época de lo que era en ese momento España, que fue el que colonizó América, ¿cierto? Al tener diferentes costumbres y llegar a conquistar a España, América y las diversas colonias de la época, ustedes recuerdan, el año anterior vimos el tema de las colonias, empieza a haber una unión, en este caso de mestizaje, de culturas, que hace que hayan cambios en el continente o el nuevo continente de la época, ¿cierto? Entonces vamos a históricamente primero a iniciar cómo se hizo este cambio y qué es lo que pasó, ¿listo? Comenzamos con el tema de evangelización. Entonces, cuando hablamos de mestizaje, de sincretismo cultural, es el cambio, obviamente, o la unión de estas dos culturas. Entonces vemos a una colonia española que tiene una cultura diferente, más avanzada, por decirlo así, a su manera, en donde ellos tienen una religión católica de la época, y en el caso de América tienen sus creencias diferentes, creen en la Pachamama, recuerden, creen en diferentes dioses, el sol, la luna, ellos tienen otras creencias. Al comenzar esto, nos damos cuenta de que tiene que haber una conciliación entre las dos partes. Entonces viene la cultura española, viene la cultura de la América y tiene que haber una unión para que puedan entender y comprender. Hay algo importante en la evangelización. España quería, aparte de conquistar, evangelizar. Y cuando quiere evangelizar de una otra manera, quiere que esa misma religión que tiene España la tenga América o parte de la conquista o colonia que tuvo allí en América, ¿cierto? Dos partes totalmente diferentes, diferentes creencias, diferentes culturas, pero obviamente hay esa unión racial. Mestizaje, nos damos cuenta que también en esta unión, blancos, en este caso indígenas, hay una mezcla de esas dos culturas que crean una nueva, mulatos, sambo, recuerden que venían los africanos, recuerden que estaban los indígenas españoles y se crean hay una mezcla racial y hay un nuevo mestizaje de la época, que es totalmente diferente. Más adelante nos vamos a dar cuenta que al haber este mestizaje y son de unas culturas, pues vamos a ver cómo lo muestra la imagen, cómo la mujer indígena se casa con el español, tiene un nuevo hijo y obviamente hay una nueva cultura. Aquí vemos que en este caso, al nacer una nueva cultura, obviamente empieza una nueva creencia. Entonces, de una otra manera se influencia la creencia cultural y religiosa española hacia el indígena, pero el indígena también quiere mantener su cultura, su creencia, y ahí empieza esa nueva mezcla, en donde puede unir lo religioso español con la creencia católica de la época. Aquí ya entramos en el tema de evangelización y sincretismo religioso. El propósito o la clave importante de España era predicar la fe de Jesucristo y obviamente las virtudes cristianas de la época, que los indígenas conociesen cuál era ese evangelio, en creer en Cristo Jesús, creer en la Iglesia Católica, creer en todo lo de la época, y para eso se les enseñó la Biblia. El indígena obviamente analfabeta en la lengua española, porque ellos tenían su lenguaje, pero no conocían la lengua española, y empieza a enseñárseles esa creencia. Podríamos decir que no fue una de las mejores formas en la época, ya que ellos lo que hacían era seguir lo que les decían los españoles o la Iglesia Católica de la época, y ellos lo que hacían era pues
unir todo. Fue un proceso bastante fuerte de enseñanza y de asimilación, como lo dice acá. Cuando hablamos de asimilar es que si yo tengo una creencia, viene otro a conquistarme y viene a enseñarme, pues tengo que, en este caso, asimilar la situación y cohabitar dentro de esa situación o esa nueva religión o esa nueva forma de creencia o de vida que tiene el español y que ahora el indígena lo va a tener, o esa nueva mezcla de raza que hay ahora va a creer. Entonces vienen uniones bastante fuertes en la época. ¿Listo? Ahí también entra, y es muy importante que tengan en cuenta, y es que la religión católica bien tiene costumbres bastante disciplinadas y religiosas, pero también recuerden el culto o la rendición, sacrificios a los dioses que hacían los indígenas. Llega a haber una mezcla en donde se une el creer en Dios, en creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en lo que habla la Iglesia Católica, pero también se permitía esa rendición o sacrificio a los dioses de la época. Ahí lo podemos ver en la imagen, pues una imagen más como rendir culto a esos dioses que ellos obviamente creían. ¿Listo? Tema importante, evangelización, y obviamente se le da la fuerza al sincretismo religioso. ¿Listo?